Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les doy la bienvenida a una nueva clase de pedagogía. ¿Sí? Como les dije, espero que se encuentren bien, que sus familiares y sus más cercanos afectos también se encuentren bien, ¿sí? A pesar de estos momentos de distanciamiento, eh, la tecnología nos acerca un poquito más a esos seres queridos y bueno, usando esta tecnología también quiero acercarme un poco más a ustedes, ¿sí? Entonces, como les decía, hoy estamos en una nueva clase de pedagogía y en este encuentro vamos a abordar el tema de la escuela nueva, ¿sí? Un tema que ya habíamos empezado a abordar en encuentros anteriores, pero en esta instancia nos vamos a dedicar a las experiencias de escuela nueva que tuvieron lugar en nuestra región, ¿sí? Como les dije, ya venimos recorriendo los aspectos más importantes de este movimiento emblemático que es la Escuela Nueva, ¿sí? ¿Por qué emblemático? ¿Por qué lo llamamos así? Porque a pesar de que la Escuela Nueva tuvo sus distintos matices según los países y según las zonas en donde se llevó a cabo este movimiento, ¿sí? Todas esas experiencias tuvieron un eje común, un eje central, que fue la lucha contra el disciplinamiento de los cuerpos, ¿sí? La lucha contra los aspectos más duros y más enciclopedistas del modelo pedagógico tradicional. Podemos decir entonces que la importancia de la emergencia del movimiento escolanovista radica en alzarse como una de las primeras alternativas a la hegemonía de la escuela tradicional. Entonces, en este encuentro, como les dije, vamos a navegar juntos por las distintas experiencias que conformaron el movimiento escolanovista a nivel regional. Y esto quiere decir que vamos a conocer cómo y con qué características tuvo lugar la escuela nueva en algunos países cercanos como Brasil y Uruguay, y también en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Entonces, nos vamos a centrar en conocer, comprender y analizar la influencia de la escuela nueva en América Latina, ¿sí? Y en este sentido también nos vamos a dedicar a analizar las experiencias de escuela nueva que tuvieron lugar en nuestro país. Esto lo vamos a hacer para identificar los puntos clave que las enmarcan como propuestas alternativas a la escuela tradicional. Una cuestión importante que quiero recalcarles es que si bien el movimiento escolanovista tuvo su esplendor durante la primera mitad del siglo XX, este esplendor, este auge y esta influencia no alcanzaron, ¿sí?, a configurar un real liderazgo escolar. Esto quiere decir que frente a la impronta de la escuela tradicional enciclopedista, el movimiento escolanovista se quedó a medio camino, ¿sí? Ahora vamos a ver bien a qué me refiero con esto de a medio camino, ¿sí? ¿Qué quiero decir entonces? Que la relevancia de este movimiento se hace más visible en la formación de los docentes, ¿sí? Y en las prácticas que estos docentes desarrollan en sus espacios de enseñanza, pero no llegan a repercutir de manera masiva y generalizada en el sistema educativo argentino, ¿sí? El cuerpo de docentes que se enmarcan esta perspectiva, que llevan a cabo estas prácticas que se desarrollan de manera aislada en algunas experiencias escolares, tienen sus bases de influencia en otros pedagogos, ¿sí?, de la misma escuela, como son Dewey, De Crowley y Montessori, que ya los vimos en los encuentros anteriores. Bueno, ¿cuáles son las lecturas obligatorias para esta clase? Tienen dos lecturas obligatorias, ¿sí?, que las pueden encontrar en el campus virtual, en el espacio dedicado a esas lecturas. Y lo interesante y lo que quiero que vean de esas lecturas es que en una de ellas, ¿sí?, van a conocer los primeros antecedentes históricos de la escuela nueva o escuela activa, ¿sí? En realidad vamos a hacer como un repaso de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Y en ese sentido vamos a dar un paseo rápido por las primeras experiencias que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo XX. Y luego, ¿sí?, vamos a visitar en ese mismo texto, que es el texto obligatorio de la cursada, la Escuela Nueva Latinoamericana, ¿sí? Ahí vamos a conocer un poquito más a fondo eh, a estos pedagogos, maestros tan interesantes como son Fernando de Acevedo, Aníbal Teixeira y Gesualdo Sosa.
En la otra lectura que tienen, que sería la parada final, como yo les digo siempre, nos vamos a incursionar en 2 experiencias argentinas llevadas a cabo por docentes que fueron muy emblemáticos. Estos docentes son Olga y Leticia Cosettini, ¿sí? Las hermanas Cosettini y Luis Iglesias, ¿sí? Ahí es donde vamos a anclar este recorrido final y vamos a centrarnos en esas experiencias que tuvieron en cada una de esas escuelas en donde estos docentes llevaron a cabo su labor. Como siempre, saben que para poder organizar el recorrido de la clase, en el aula virtual encuentran la hoja de ruta, que es ese espacio en donde pueden ver las distintas instancias de recorrido que tiene la clase y eso les va a ayudar a poder hacer pie en cada una de las instancias que necesitamos para poder abordar en forma exhaustiva el tema que estamos dando en esta clase. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a centrar en las experiencias de Olga y Leticia Cosettini y en la de Luis Iglesias. Bueno, vamos con la primera, sí. La experiencia de las hermanas Cosettini en Rosario. Olga y Leticia Cosettini, ¿sí? Olga nació en el año 1898 y nos dejó en el año 1987, ¿sí? Y Leticia nació en 1904 y falleció en 2004. Estas hermanas pusieron en práctica un modelo pedagógico, ¿sí? Que como todo movimiento escolanovista se daba de bruces con la popular y masiva escuela tradicional. Durante los años 1935 y 1950 desarrollaron su actividad en la Escuela Serena del barrio de Alberdi, que queda en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ahí estas dos docentes, Olga como directora y Leticia como maestra, desarrollaron una práctica de enseñanza alternativa que se opone a la enseñanza enciclopedista y a la enseñanza racionalista de la época, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta que llevan a cabo Olga y Leticia? Proponen una educación basada en los intereses y las necesidades del niño, ¿sí? Lo particular de los métodos que llevan a cabo Olga y Leticia tienen que ver con pensar a ese niño como sujeto activo de su aprendizaje. Entonces, en este sentido, esta pedagogía activa busca construir el conocimiento en contacto directo con la experiencia, ¿sí? Contacto directo con la naturaleza y con las vivencias ciudadanas y democráticas. Entonces van a ver que Olga y Leticia Cosettini promueven la salida de la escuela hacia afuera, ¿sí? Los niños tienen salidas en donde exploran la naturaleza, ¿sí? Y los espacios naturales a su alrededor para poder construir conocimientos científicos, ¿sí? Organizan dentro de las escuelas experiencias de vivencia ciudadana y democrática a través del centro estudiantil, donde pueden elegir a sus representantes y vivir esta cuestión democrática en carne viva, ¿sí? De lo que significa elegir representantes en un centro estudiantil. Bueno, les cuento un poquito que, bueno, por su parte, sí, Olga estudió y difundió las ideas pedagógicas del movimiento activo en la formación de docentes. Olga fue formadora de docentes en la Escuela Normal de Rafaela, ¿sí? Ahí compartió el trabajo con la directora de esta escuela, que fue Amanda Arias, ¿sí? Y durante 3 años y medio, estas dos pedagogas experimentaron y mantuvieron intercambios fluidos con otros pedagogos italianos, como Leonardo Radice, supervisando la experiencia a partir de los fundamentos reformistas de la pedagogía italiana, ¿sí? Una cosa interesante, ¿sí? Es que todo lo producido por Olga y Leticia, ¿sí? Olga y Leticia se preocuparon por dejar registro de todas sus experiencias que llevaron a cabo en la Escuela de La Serena. Todas esas experiencias quedaron documentadas en lo que se llama el archivo Cosettini, ¿sí? Les voy a dejar el link en el aula para que puedan visitar este archivo, ¿sí?
De todas formas, también en el guión de esta clase está también el link para que puedan ver este archivo de fotos y documentos que registraron Olga y Leticia, ¿sí? Como les decía, en ese espacio es posible tener acceso a sus ideas pedagógicas, a sus testimonios y a su importante obra, ¿sí? La praxis docente de estas pedagogas también se centra en registrar y discutir los contenidos pedagógicos, teniendo en cuenta como base principal las producciones de sus alumnos y alumnas, ¿sí? Bien, hay dos cuestiones muy emblemáticas de la Escuela de La Serena que me gustaría contarles, ¿sí? Primero también quiero contarles un poquito y ponerlos en contexto que la Escuela de La Serena era una escuela mixta, ¿sí? Que tenía 600 alumnos entre 6 y 14 años, y se trataba de una de una institución educativa de puertas abiertas, ¿sí? Que otorgó libertad a los alumnos y a los docentes para trabajar y desarrollarse. Eh, Cuando la designan a Olga como directora, también a esta escuela se le designa el carácter de escuela experimental, ¿sí? Esto significa que quedaba a criterio de la dirección la decisión sobre la propuesta curricular a desplegar. Si el proyecto pedagógico de la escuela quedaba a cargo de la directora que asumía en ese momento, ¿sí? Ese proyecto de educación activa, así de escuela activa que llevó a cabo Olga, tuvo vigencia hasta 1944, ¿sí? Cuando en ese año se le retira el carácter de experimental a esa escuela, ¿sí? Y es entonces cuando vienen tiempos difíciles, ¿sí? Y las propuestas de escuela activa que van de la mano de Olga y Leticia quedan cercenadas y Olga es cesanteada en agosto de 1950, o sea, deja su cargo. Dos cuestiones centrales que ilustran de manera significativa lo que fue la escuela nueva en la experiencia de las hermanas Cossetini. Una son las misiones infantiles de divulgación cultural y la otra, que vamos a ver más adelante, que les voy a contar en un ratito, tiene que ver con un periódico que tenían los niños, ¿sí? Y los cuadernos de clase, ¿sí? Son tres instancias que ilustran de manera muy, muy significativa y muy contundente cómo se vivía la educación en esas escuelas, ¿sí? ¿Qué eran las misiones infantiles de divulgación cultural? ¿Sí? Estas eran una de las propuestas más interesantes que desarrollaba la escuela, ¿sí? Eran misiones donde los chicos salían a la calle, ¿sí? Acompañados por sus docentes, y se ponían en contacto con el barrio y la comunidad, ¿sí? La inspiración para llevar a cabo este tipo de propuestas, de salir al barrio, de sacar a la escuela, de ser una escuela de puertas abiertas, Olga Cossetini la toma y se inspira de Dewey, ¿sí? Entonces, como les decía, la escuela se abre al mundo, se inunda la comunidad y en esa exteriorización los alumnos brindan funciones de teatro, títeres, danzas y exponen sus trabajos de ciencia, ¿sí? Como decía Olga, en el mes de noviembre de cada año era el más indicado para hacer misiones, perdón, como decía Leticia, ¿sí? Las misiones infantiles de divulgación cultural son la escuela en la calle, en contacto con el pueblo, ¿sí? Los alumnos salían a los barrios con un programa de actividades. Esto que les leí son palabras textuales de Leticia Cossetini. Bueno, en el aula van a encontrar algunas imágenes que también dan testimonio de estas misiones de divulgación cultural. Acá también están viendo algunas, ¿sí? Y vamos a lo otro, algo muy importante que también es emblemático para esta experiencia, ¿sí? La escuela tenía una revista, ¿sí? Una revista más que un periódico, que se llamó La Voz de la Escuela, ¿sí? Era una publicación trimestral y el trabajo que desempeñaban cada uno de los chicos que estaban a cargo de esto era de total responsabilidad para que esa publicación tuviera lugar y pueda salir a la luz. ¿Qué significa esto? Que los chicos y chicas se convertían en editores y reporteros con todas las responsabilidades que esa tarea conllevaba. Se priorizaba la difusión de trabajos literarios, pero también a veces se dedicaban espacios para la actualidad
en la revista había invitaciones para integrar las organizaciones de apoyo a la institución, ¿sí? Los chicos y las chicas eran encargados de la producción del material, ¿sí? Seleccionaban los artículos, hacían copias en el mimeógrafo y también debían ocuparse de financiar y sostener esa revista. Entonces, se encomendaban a conseguir avisos, armar cada ejemplar, a distribuirlos, ¿sí? También estaban involucrados en el diseño de las ilustraciones, ¿sí? Como una forma de también dedicarse a la tarea de edición, ¿sí? Los chicos coloreaban cada ejemplar antes de salir a la venta. Les cuento así que una cuestión muy, muy interesante y muy emblemática es que en el año 1941, La Voz de la Escuela, que era el nombre de la revista, es calificada entre las mejores revistas infantiles del país, ¿sí? Además de ser un espacio en donde se producían textos de ese tipo, también era un espacio donde los chicos podían consultar, ¿sí? Bibliografía y libros, si tenían interés. Entonces, era una escuela que contaba con una biblioteca abierta todo el año, también había un laboratorio de ciencias naturales, había talleres de carpintería, estaba el coro de pájaros, ¿sí? En uno de los videos que tienen en la clase eh, se visualiza esta cuestión de los coros de pájaros, ¿sí? Y como les dije antes, el centro estudiantil cooperativo era muy importante y en ese centro estudiantil donde se vivía, ¿sí? El ejercicio de la democracia de manera activa, trabajaban alrededor de 400 niños. Y como les dije también, algo muy emblemático que caracterizaba la experiencia de estas hermanas eran los cuadernos de clases, ¿sí? Unos cuadernos de clases que eran completamente disruptivos de lo que uno conoce como cuaderno de clase. Estos cuadernos de clases eh, dejaban al lado la normatividad y la normalidad de la escuela tradicional y se convertían en verdaderos espacios de creación y construcción de saberes. Era un espacio donde los chicos podían explayarse, ¿sí? En cuanto a la construcción de saberes. Eran cuadernos donde ellos mismos eran los dueños, donde narraban sus composiciones, dibujaban en los márgenes, utilizaban los colores que quisieran para representar mapas, viajes, los trabajos, ¿sí? Sus registros de experiencias de construcción desde saberes. Y eran unos cuadernos que no tenían correcciones por parte de los docentes. Eso es muy emblemático y muy significativo y da cuenta de cómo se respetaba a los niños y las niñas como sujetos activos de su propio aprendizaje. Lo que había era frases, no nada más por parte del docente, que estimulaban y que promovían el desarrollo de ese trabajo. También les dejo algunas imágenes en el aula y acá también mientras yo hablaba seguramente han podido ver algunas de estos cuadernos, ¿sí? Tan coloridos y tan emblemáticos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con la última experiencia que quiero dejarles, con la que quiero contarles, que es la experiencia de Iglesias, del maestro Luis Iglesias en la escuela de Tristán Suárez. Luis Fortunato Iglesias nace el 28 de junio de 1915 en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Con tan solo 20 años, en el año 1935, se gradúa en la Escuela Normal de Lomas de Zamora como maestro y empieza su carrera docente en primer grado inferior, ¿sí? Lo que antes era el primer grado, lo que ahora llamamos primer grado de la escolaridad primaria, ¿sí? Antiguamente había primer grado inferior y primer grado superior. Y lo realiza en una escuela urbana. Luego de un tiempo, y debido a un polémico discurso en conmemoración del 25 de mayo, Luis es trasladado de castigo a una escuela rural en Tristán Suárez. Es allí, en esa escuela, en la escuela número 11, donde Iglesias, como maestro de un plurigrado, emprende su gesta de enseñarles a sus alumnos a aprender a pensar. La escueta infraestructura de la escuela, ¿sí? La falta de recursos a la escuela a la que fue asignado no le impidió desarrollar su experiencia como educador rural y pedagogo, ¿sí? Fue autor de obras representativas del movimiento de renovación pedagógica del siglo XX, ¿sí?
Y sus obras se centran, ¿sí? Su prosa, su trabajo de escritura, ¿sí? Se centra en lo que hoy podríamos llamar narrativas docentes, ya que Luis Iglesias se dedica a la crónica y al relato de las experiencias educativas que lleva a cabo, ¿sí? En esos relatos, ¿sí? En esas narrativas docentes, Iglesias combina su propia experiencia educativa, su trayectoria escolar previa, con la frescura de los dibujos de los niños y las narraciones infantiles de la escuela rural. La experiencia de Iglesias, sí, es contemporánea a la que desarrollan Olga y Leticia Cosentini. Y también es contemporánea con el trabajo educativo emprendido por Gesualdo Sosa en Colonia, en Uruguay. ¿Sí? Si bien se trata de experiencias independientes unas de otras, ¿sí? Entre estos educadores, ellos tuvieron intercambio de correspondencia y encuentros y relaciones de influencia. O sea que si bien estaban en lugares apartados, ¿sí? Había un intercambio de estas experiencias y estos intercambios hacían que las experiencias se retroalimentaran. El maestro Iglesias se caracteriza por ser un promotor de una pedagogía social y humanista. Esta pedagogía social y humanista se inspira en las ideas del movimiento escolanovista, obviamente, y es así que a pesar de ser castigado y mandado a un espacio recóndito, ¿sí? De la provincia, por aquellas glosas tan polémicas, Luis Iglesias se aferra a sus ideales y desarrolla una crítica férrea a la organización del sistema predominante de su época. En palabras de Iglesias, les voy a leer, él dice: la nuestra fue una actitud de rebeldía contra un sistema sordo y rutinario, que carcomía las más delicadas fuentes de pensamiento y sentimientos de las edades más propicias para aprender, crear, actuar, sentir y soñar. ¿Sí? En estas palabras podemos resumir el pensamiento de Iglesias, en donde respeta a la niñez en su máxima expresión, ¿sí? Como un sujeto activo del aprendizaje. Bien, la escuela número 11, tal como en líneas generales se organizan las instituciones educativas rurales, es una escuela, como les dije, plurigrado, a la que asistían niños y niñas de familias campesinas, ¿sí? Y aquí también me gustaría leerles un relato, una nota que recupera Abramowski en 2009 de esta experiencia, ¿sí? Es el relato de un padre. Un día fue a verlo un campesino, padre de 4 de sus alumnos, y luego de expresarle que encantados estaban sus hijos de asistir a la escuela, le planteó cierta disconformidad. Maestro, disculpe, pero se lo tengo que decir. Resulta que usted ahora está trabajando, enseñándoles vida del campo a través de la tierra, criando animales y demás. Y ahí así estoy en desacuerdo, porque de eso le enseñamos nosotros. Y yo estoy seguro de que mis hijos saben más que usted de estas cosas. Lo que ustedes les enseñan a mis hijos allá adentro, no les podemos enseñar ni yo, ni mi señora, ni los peones, ni nadie. Y si usted no lo hace, mis chicos van a salir de acá como llegaron. El maestro Iglesias recuerda esas palabras como un golpe en la nuca. Ese relato de Iglesias sitúa una gran pregunta absolutamente vigente. ¿Qué debe enseñar la escuela a aquella infancia que alterna su escolaridad con largas jornadas de trabajo? Es ahí en donde Iglesias empieza a apostar por una escuela que les brinde herramientas diferentes. Estos elementos, estas herramientas que formarán parte de la pedagogía de Iglesias, ¿sí? Y que apostarán a que se le brinde a los niños y niñas herramientas diferentes, se centran en acercarlos al cine, al laboratorio, al museo escolar, a los guiones didácticos y a los cuadernos de pensamientos propios. Antes de cerrar, les voy a contar entonces sobre los guiones didácticos y sobre los cuadernos de pensamientos propios, ¿sí? Los guiones didácticos fueron un esfuerzo de Iglesias por encontrar estrategias que le permitieran, ante la diversidad de alumnos, individualizar la enseñanza de cada uno de ellos, ¿sí? Sujetos activos en su aprendizaje, en un aprendizaje individual.
¿En qué consistían estos guiones didácticos? Se le entregaba a los grupos de niños y niñas un conjunto conformado por material gráfico, fotografías, dibujos, ilustraciones que incluían preguntas, oraciones inconclusas y entre otras orientaciones para que los niños trabajaran en forma autónoma mientras el maestro observaba y ayudaba a cada grupo donde se requería. Entonces era un material específicamente pensado para atender la diversidad, en donde cada niño trabajaba de manera autónoma y así el docente podía recorrer y ayudar a otro grupo que lo requería. Y los cuadernos de pensamientos propios eran unos cuadernos en donde los niños y niñas tenían que escribir sus propias vivencias, ¿sí? Es decir, sus relatos vivenciales o experiencias de vida. Podían poner frases, vivencias cotidianas, ¿sí? Abramowski, por ejemplo, nos trae el testimonio de unos exalumnos que decían que los cuadernos de pensamiento eran frases que el chico escribía en su casa, ¿sí? Ahí juntábamos todas nuestras vivencias, todo lo que nos pasaba día por día, desde que amanecía hasta que terminábamos nuestra tarea en el campo o todo lo que hacíamos en la escuela. Así como en las misiones de divulgación cultural, en Rosario la escuela se abre al medio y se encuentra con la vida, ¿sí? En la experiencia de Oli y Leticia Cosettini, en los cuadernos los pensamientos, ¿sí? En los cuadernos de pensamientos propios, se recupera el sentir y el vivir fuera de la escuela. Se recupera la vida en el campo, compartiendo el trabajo del niño con la familia. En este sentido, este maestro recupera el trabajo de expresión del niño y de la niña, no para corregirlo, sino para conocerlo y guiarlo, ¿sí? Manteniendo una relación más humana con los chicos. Los cuadernos son la manera de entablar una relación más directa y más cercana para poder individualizar ese aprendizaje y esa enseñanza, ¿sí? Para poder individualizar esa enseñanza, mejor dicho. Bueno, hasta aquí les conté entonces de los puntos principales de estas dos experiencias emblemáticas a nivel regional en nuestro país. En este viaje conocimos entonces las dos experiencias educativas de las hermanas Cosetinis y el maestro Iglesias, ¿sí? Y como para finalizar, les puedo decir que si bien fueron experiencias que dejaron huella en todos los que nos desempeñamos como profesionales de la educación, tal vez esa huella no llegó a calar en lo profundo del sistema porque no consiguió derribar por completo las estructuras hegemónicas de la escuela tradicional. El movimiento escolanovista no consiguió exhibir de manera contundente las reformas cotidianas producidas en el día a día de la práctica escolar y se alojó en experiencias muy significativas, exitosas, pero aisladas. Creo que ahí está una deuda pendiente de la escuela nueva para con la educación. Bueno, espero que los espacios que hemos visitado y las excursiones que realizamos en este viaje los hayan interpelado y los hayan animado a poder seguir investigando y a buscar más material además del que les dejo en la clase sobre esto, ¿sí? Recuerden entonces que para poder continuar este recorrido tienen la hoja de ruta, tienen las lecturas obligatorias, también tienen las lecturas que son optativas, pero que refuerzan este trabajo que estamos haciendo en torno a esta temática. Tienen una actividad para realizar en el foro de debate, ahí encontrarán las consignas, ¿sí? Y también tienen el foro de consultas por si tienen alguna duda. Bueno, que tengan una excelente semana y nos vemos la semana que viene con otro nuevo viaje alrededor de la pedagogía. Hasta luego.